Una lluvia de pasquines cae sobre media docena de soldados que recorren las calles desiertas de Dunkerque, tratando de encontrar restos de comida, bebida o tabaco. El enemigo ha arrinconado a las fuerzas inglesas y francesas en la costa, y los pasquines informan a los soldados británicos y franceses de que están rodeados y de que el único modo de sobrevivir es rindiéndose. Atrapados en Dunkerque, aguardan su suerte esperando el rescate, un milagro. De pronto comienzan a ser tiroteados, corriendo todos para tratar de salvarse, consiguiéndolo solo uno, Tommy, que salta una valla y logra llegar hasta las trincheras inglesas y corre luego hasta la playa, donde están formando las tropas. Se retira para hacer sus necesidades, viendo a otro soldado que cava unos metros más allá, enterrando a otro soldado al que le ha robado las botas y que comparte el agua de su cantimplora con él. Regresa luego hasta el lugar donde forman las tropas, un grupo de las cuales se dispone a subir a un barco que se acerca al muelle, poniéndose entre ellos, aunque le dicen que allí son solo los granaderos. Ve entonces a otro grupo que avanza hacia el espigón, donde hay un barco que carga con los soldados heridos. La acción se desarrolla en 3 momentos espaciotemporales. El espigón. Primera semana. Las formaciones de soldados se deshacen cuando 3 aviones enemigos se acercan hacia ellos y bombardean la playa. Pasado el ataque, todos tratan de recomponerse. El mar. Primer día. Un muchacho, George, se acerca hasta el barco de su amigo Peter y su padre, en el muelle de Dorset, del que ve salir 2 soldados. La armada lo requisó e irán a hacerse cargo de él en 1 hora, por lo que deben vaciarlo y meter los chalecos salvavidas que les dejaron, pues señalan que al otro lado del canal, en Dunkerque, algunos hombres deben ser rescatados. El aire. Primera hora. 3 aviones británicos sobrevuelan el espacio entre Gran Bretaña y Dunkerque, para proporcionar apoyo aéreo a las embarcaciones. Sus pilotos reciben la orden de descender a 500 pies, para tener combustible suficiente para 40 minutos de combate sobre Dunkerque, teniendo Ferrier, uno de ellos, el indicador de combustible roto. Recorriendo la playa, Tommy y Gibson observan que debido a los bombardeos quedó una camilla con un hombre herido aún vivo, por lo que entre ambos cogen la camilla y se dirigen al espigón con la esperanza de poder subir al barco dispuesto para zarpar. En el espigón dejan claro que ese barco es solo para los ingleses, pues los franceses tienen sus propios barcos. De hecho, mandan soltar amarras antes de que lleguen ellos, que avanzan con dificultad entre las largas filas de soldados que abarrotan el espigón, logrando, ya con algunas dificultades, llegar hasta el barco, aunque una vez en este les piden que se marchen, procediendo a esconderse entre la estructura que sujeta el espigón, esperando la llegada del siguiente barco. Los aviones temen que serán un blanco fácil volando tan bajo, y además Dunkerque está muy lejos. Y muy pronto se verán, en efecto, perseguidos por aviones enemigos, consiguiendo abatir a uno de ellos, aunque pierden al líder, dejando a Ferrier y Collins solos. Dawson decide que la marina no se hará cargo de su barco. Decide desamarrar e ir él personalmente, uniéndosele su hijo y George, el amigo de este. George ve unos aviones volando bajo, aunque el señor Dawson le dice que es de los suyos, pasando a su lado el enorme barco donde evacuaron a los heridos. En el muelle, Tommy escucha cómo los mandos superiores discuten a cuántos heridos más repatriarán, ya que una camilla ocupa el lugar de 7 hombres de pie. Llega otro barco más pequeño y el comandante informa a los mandos de este que mantienen el perímetro de seguridad. Aprovechando que los tanques enemigos se detuvieron, creen que porque saben que pueden acabar con ellos desde el aire. Saben que están a tiro del enemigo por el oeste, y temen que si hay algún incidente más junto al espigón se quedarán bloqueados, por lo que necesitan el espigón libre ya que no pueden utilizar las playas, donde encallarían, careciendo de botes suficientes para recoger a los hombres en las playas y trasladarlos hasta los barcos. Dawson se acerca al avión derribado del líder y lanzan un cabo al piloto, que sobrevivió al derribo y al que arropan al llegar hasta el barco. En el espigón ven cómo se acercan aviones enemigos, que disparan contra el barco de la Cruz Roja en que iban a evacuar los heridos, pidiendo al comandante que se aleje del espigón, pues si se hunde allí no podrán evacuar a nadie más. Algunos hombres saltan para salvarse, pero no podrán sacar a los heridos del barco, que acaba hundido. En los aviones Ferrier decide subir a 2000 pies pese a que eso le suponga utilizar más combustible, pues así sorprenderán a sus enemigos y caerán en picado sobre ellos. Los supervivientes del barco de Cruz Roja se ven con 2 nuevos compañeros,
Tommy y Gibson, que gracias a ellos acceden a un nuevo navío, donde les dan una manta y té y comida, viendo cómo Gibson explora el barco para tratar de encontrar una forma de huir si el barco se hunde. El señor Dawson trata de hablar con el aviador al que salvaron, pero este no responde, y cuando se da cuenta de que el barco no va hacia Inglaterra, sino hacia Francia, les dice que no piensa volver a ese infierno y les pide que regresen, diciéndole el señor Dawson que baje y se tumbe mientras cambian de rumbo, algo que no hará. Ferrier y Collins ven un grupo de cazas alemanes dispuestos a atacar a un dragaminas, logrando derribar a uno de ellos, aunque también Collins es alcanzado y empieza a caer, por lo que debe saltar, aunque antes de hacerlo decide intentar un amerizaje aprovechando que hay poco oleaje. El barco en que lograron subir Tommy y Gibson sufre el ataque de un torpedo, por lo que deberán abandonar el barco, que empieza a recibir más impactos, por lo que los soldados tratan de huir, aunque algunos se ahogan. Gibson abre entonces una escotilla, consiguiendo así que se salven algunos de sus compañeros, entre ellos Tommy y Alex. En el barco, Peter encierra al aviador, que al darse cuenta de que está encerrado escapa por la escotilla y les echa en cara que no dieran la vuelta, indicando al señor Dawson que tienen una misión, señalando al soldado que son solo una embarcación de recreo y él no tiene edad de luchar, a lo que Dawson le indica que son los hombres de su edad los que provocaron la guerra y no deben enviar a sus hijos a librarla. El aviador intenta tomar el control del bote del señor Dawson, insistiendo en que debe volver, lanzándose contra el viejo y empujando a George, que cae por las escaleras, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza por el que empieza a sangrar. Collins logra amerizar, mientras con solo 15 galones, Ferrier tratará de alcanzar al último enemigo, disparando contra él para evitar que bombardee otro de sus barcos, consiguiendo alcanzarlo, aunque empieza a notar falta de combustible. En el mar, varios de los soldados tratan de subir a un bote que se niega a recogerlos por temor a volcar, pidiéndoles que naden y esperen a otros botes, pues regresarán a buscarlos si el agua no está demasiado fría. Los rescatados consiguen llegar finalmente a la playa exhaustos, dejándose caer en la arena al llegar, mientras otros tratan inútilmente de utilizar esos botes para ir en sentido contrario, y a algún soldado que se lanza al agua desesperado, regresando a la playa los cadáveres de quienes no consiguieron ser rescatados. Ven a un grupo de soldados escoceses que se dirigen a un barco encallado, pues piensan que dejará de estarlo cuando suba la marea y se unen a ellos. George le dice a su amigo que estar con él y con su padre es lo mejor que ha hecho en su vida, y recuerda que le dijo a su padre que algún día saldría en el periódico local por haber hecho algo importante. En la playa informan que los franceses, encargados del perímetro occidental, han retrocedido un poco y echan de menos los destructores, aunque les dicen que estos los envían con cuentagotas porque los guarda para otra batalla más importante, la de Gran Bretaña, lo mismo que pasa con los aviones, informando que han recurrido a las embarcaciones civiles requisables porque pueden llegar hasta la orilla. Entretanto, los soldados llegan hasta el barco encallado, que se encuentra fuera del perímetro de seguridad. El barco del señor Dawson se acerca a un dragaminas y observa que los aviones alemanes se dirigen hacia este, aunque entonces ven que se acercan varios aviones ingleses, y como un avión alemán es alcanzado y los demás se retiran, aunque también ven cómo cae uno de sus aviones, el de Collins. En el barco encallado esperan impacientes la subida de la marea, cuando de pronto comienzan a escuchar pasos, viendo que se trata de un holandés, que les dice es uno de los soldados del barco, que dice fueron a recogerles pero se escondieron fuera a la espera de que suba la marea, aunque quedan horas para que pueda flotar. De cuando en cuando llega una bala al barco, por lo que deben permanecer tumbados para evitar ser alcanzados. El soldado ve que todos los impactos van al mismo lugar, por lo que piensa se trata de ejercicios de tiro. Pero el siguiente disparo alcanza al soldado que iba a tapar los agujeros, que hacen que empiece a entrar agua al barco. Además piensan que debe bajarse a alguien para soltar lastre, pidiendo a Alex que echen a Gibson, que dice es un espía alemán, ya que nunca le oyó hablar, debiendo confesar de que es francés, aunque como va vestido con un uniforme británico concluyen que debió matar a algún soldado, indicando Tommy que hay cadáveres británicos por todas partes y les recuerda que le salvó la vida, y que el peso de un hombre no supone una gran diferencia, diciéndole a Alex que entonces él será el siguiente, aunque antes de que hagan nada ven que el barco comienza a flotar. Collins consigue amerizar con su avión, observado por Dawson y Peter, aunque no consigue abrir la escotilla, decidiendo acercarse el propietario del barco pese a que su hijo teme que no haya ningún superviviente.
Collins golpea con su arma el cristal sin éxito, y cuando empieza a hundirse y parece que ya nada podrá salvarlo, unos golpes de Peter consiguen romper el cristal y salvarle la vida. Poco después ven cómo los aviones alemanes se lanzan hacia el destructor inglés y consiguen hundirlo, debiendo ayudar desde el barco del señor Dawson recoger a muchos de los soldados que tuvieron que abandonar el barco, cuyos restos de combustible van cubriendo las aguas. Desde el muelle ven cómo los alemanes avanzan hacia el este por las dunas disparando al barco encallado. Dentro tratan de tapar con sus manos los agujeros, cada vez más numerosos. Mientras partiendo del muelle se aleja el último barco grande, el comandante observa cómo se acercan cientos de pequeñas embarcaciones a la playa, saludadas por los soldados con alegría y esperanza. El último avión consigue derribar al avión alemán que acabó con el barco, pese a que apenas le queda combustible. El barco holandés flota, pero los disparos alemanes hicieron que entrara tanta agua que deben abandonarlo, todos, excepto Gibson, que se queda atrapado sin que nadie le ayude a salir, por lo que muere ahogado. Los supervivientes tratan de nadar hacia el acorazado que navega cerca de ellos, viendo cómo es alcanzado por un avión alemán, por lo que no solo no consiguen salvarse, sino que enseguida se verán rodeados por los soldados que abandonan el acorazado, viéndose cubiertos del combustible que suelta el barco. El señor Dawson, ayudado por Peter y Collins, apuran a los soldados a que suban antes de que el fuego haga arder el combustible, comprobando que George ya murió. Ven que el avión alemán regresa, confiando Collins en Ferrier, que, en efecto, consigue alcanzarlo, debiendo alejarse el barco, ya que el impacto del avión en el agua, junto con el combustible, hace que arda todo alrededor, no pudiendo rescatar a todos los que deseaban, consiguiendo Peter rescatar a un último soldado, Tommy. Cumplida su misión, pero sin combustible ya, Ferrier se dirige hacia la playa, observando desde el aire columnas de soldados dispuestos a adentrarse en el mar, para recoger a los cientos de pequeñas embarcaciones que se acercan a la orilla. En el barco del señor Dawson ven cómo se acerca un caza y hacen un brusco viraje, evitando ser alcanzados, y viendo cómo cae el avión sin conseguir bombardear el muelle. El señor Dawson cuenta que su hijo, piloto de la RAF, murió en la tercera semana de guerra. De madrugada se acercan a Dorset, con un gran cargamento de hombres que llevan hasta los trenes que han de trasladarlos hasta su nuevo destino, siendo recibidos con té y comida. El comandante decide quedarse. Señala que han conseguido evacuar casi a 300.000 soldados, un número 10 veces superior al que pensaban, pero que él se queda por los franceses. En el tren, cerca de Woking, Tommy y Alex reciben un periódico, aunque no se atreven a leerlo, pues piensan que serán recibidos como traidores, aunque entonces observan que son recibidos como héroes. Churchill indica que es una derrota sin paliativos, pero que continuarán la lucha esperando que el nuevo mundo dé un paso al frente para rescatar y liberar al viejo. Ferrier intenta entretanto un aterrizaje manual de emergencia en la playa, destruyendo el avión una vez a salvo. En el periódico local, el Guames Herald insertan una noticia señalando que hubo un héroe local, George Mees, que murió durante la operación de Dunkerque, consiguiendo así, gracias a Peter, cumplir su voluntad y hacer que su familia esté orgullosa de él. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte, ya que subiré más videos así.